Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Bus Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Pues muy contento de estar aquí nuevamente en esta tarde, en el segmento Caminando con Jesús. Y el tema de esta tarde es Jesús revela al Padre. Vamos a ver a través de las Escrituras cómo Jesús da a conocer el corazón de su Padre, de nuestro Dios. Y será muy interesante revisar la Escritura a la luz de esta revelación. Así es que ya estoy listo. Adelante entonces, Jorge. Como les decía, el tema de esta tarde es Jesús revela al Padre, y creo que uno de los versículos que más muestra el amor del Padre, uno de los versículos más aprendidos, más mencionados por la comunidad cristiana, es el que está en el Evangelio de Juan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos que ha sido pues realmente revelador del amor de Dios hacia nosotros, de manera que entregó a su único hijo en sacrificio por restituir lo que se había perdido en el principio. Así es que ese gran amor de Dios nos da el regalo de la vida eterna y del perdón de pecados a través de Jesucristo. Y por eso es necesario conocer a Jesucristo, porque esa gran obra que hizo de redención para nuestra vida no solo queda ahí, sino que además Jesucristo mismo nos revela el corazón del Padre, nos ha dado a conocer el corazón del Padre. Y por ello es que debemos de conocer cada día más a Jesús, porque Jesús mismo lo declaró: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese es el propósito del segmento de esta tarde, el que podamos ver a la luz de la Escritura lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús nos revela, las señales que hace Jesús, de manera que nos permitan conocer más al Padre. Si conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre. Es algo que se dice rápido, pero a veces no es tan fácil entender esta declaración: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y lo vemos porque en los evangelios podemos leer acerca de Felipe, uno de los discípulos de Jesucristo, donde en algún momento Felipe, que había pasado tiempo con Jesús, que había recibido sus enseñanzas, que seguramente fue testigo de las señales y prodigios de Jesús, de los milagros, de las sanidades, llegó un momento que Felipe buscó a Jesús y le dijo: enséñanos al Padre. Como que lo que Felipe había visto de Jesús no le parecía suficiente para conocer al Padre, el corazón de Dios, y se acerca a Jesús y le hace esta petición. Así es que Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre. Esto está en Juan 14, del Evangelio de Juan 14, del versículo 8, 9 y 10. Y dice así: Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. La expectativa de Felipe era conocer lo más que se pudiera a Dios el Padre. Versículo 9 de este pasaje de Juan capítulo 14 dice: Jesús le dijo: hace tanto tiempo ya que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo pues dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Le dice Jesús a Felipe. Y le dice también: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Y pues Jesús hace
esta afirmación, esta declaración: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y que lo que Él nos enseñó, todo lo que Él hizo, lo que Él habló, pues simplemente es lo que le dijo su Padre que hiciera. Así es que Jesús le hace ver a Felipe que a través de lo que él había vivido en el día a día, acompañando a Jesús en su ministerio, lo que le había visto hacer era suficiente para conocer más al Padre. ¿Y qué es lo que pudo haber pasado en Felipe? Bueno, probablemente la expectativa de Felipe era que necesitaba ver señales y prodigios sobrenaturales impresionantes para sentir que estaba conociendo al Padre, para sentir que estaba viendo a Dios. Pero esa expectativa de Felipe, de tal vez esperar grandes señales y prodigios, pues le hacía perder de vista las cosas sencillas del día a día que Jesús les enseñaba y que Jesús hacía. Y esa es una gran enseñanza que queda para nosotros, que la sencillez de las cosas que Dios nos enseña en el día a día pueden ser suficientes para nosotros de ver la revelación del Padre en nuestra vida. Dios es omnipresente, omnipotente, y Él es soberano, y Él se puede mostrar a nuestra vida de una manera sencilla o con señales sobrenaturales. Sin embargo, no dejemos que la expectativa de tener una manifestación sobrenatural de Dios nos haga perder la sencillez que Dios puede usar para mostrarse a nosotros en el día a día. Y eso es lo que le decía Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, has visto al Padre, con eso te debe de bastar. Y la maravilla de Jesús era que de las cosas sencillas, usaba cosas sencillas para hacer revelaciones eternas. Ese es el sentido de las parábolas. Con historias sencillas, fáciles de entender, Jesús revelaba los secretos del reino. Y es pues todo un don el poder hacer revelaciones muy profundas, explicándolas de manera sencilla. Y por eso es que Jesús enseña a Felipe que no necesitaba ver tal vez esos señales, esos grandes manifestaciones sobrenaturales, no necesariamente, sino que le bastaba con ver lo que Jesús vivía, lo que Jesús enseñaba. Y bueno, Jesús no solo se lo enseña a Felipe como su discípulo, le dijo: te basta con verme a mí para que tú veas al Padre. Porque no solamente Felipe le cuestionó a Jesús las señales para poder ver a Dios Padre, sino que también los judíos presionaban a Jesús para que hiciera señales que mostraran al Dios Padre. Lo que Jesús impartía, lo que Jesús enseñaba, los milagros que Jesús mostraba a las personas, a veces no les parecían suficientes, porque seguramente su expectativa era ver las manifestaciones de Dios de una manera tremenda. Y también los judíos entonces confrontaron a Jesús en ese aspecto. Lo narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6, a partir del versículo 30, dice que se acercaron a Jesús los judíos y le dijeron entonces: ¿pero qué señal haces tú para que te veamos y creamos? ¿Qué es lo que haces? O sea, no les bastaba lo que enseñaba Jesús, ni quién era Jesús, ni su testimonio, sino que querían señales. Y le decían: muéstranos qué es lo que haces. Y le pusieron como ejemplo, dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito en la Escritura, pan del cielo les dio a comer. Entonces, a este cuestionamiento de los israelitas, Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y esta declaración de Jesús al decir el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo, pues les entusiasmó a los israelitas que cuestionaban a Jesús, porque percibieron en esa declaración pues una manifestación sobrenatural de Dios.
y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dice, pues yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y les dice Jesús a los israelitas, pero ya les he dicho que aunque me han visto, no creen. Entonces, tenemos dos ejemplos en la Escritura, uno de Felipe, discípulo de Jesús, que quería señales para poder ver al Padre, y el otro ejemplo era de los israelitas que cuestionaron a Jesús pidiéndole señales para ver al Padre. Y en ambos casos Jesús les enseñó y les contestó, si me ven a mí, pues ya han visto al Padre, pero aunque muchos me ven, les dijo Jesús, no creen. Así es que nosotros, quienes vivimos en este tiempo, en esta época, en realidad somos privilegiados porque la verdad de Dios está revelada en la Escritura, la verdad completa del propósito de Dios está revelado en la Escritura y pues podemos conocer a Jesús a través de los evangelios, a través de las cartas del Nuevo Testamento y a través de lo que se habló de Jesús desde el Antiguo Testamento. O sea que nos debe bastar con conocer a Jesús a la luz de la palabra para poder conocer y entender el corazón del Padre. Porque si vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Y desde luego, como decía antes, Dios es soberano para manifestarse con señales sencillas o con señales portentosas. Lo que no debemos darnos el lujo es de dejar de ver a Dios en esas manifestaciones sencillas a nuestra vida por tener una expectativa de creer que Dios solo puede presentarse con cosas impresionantes, sobrenaturales. ¿Y qué ejemplo tengo de esto que digo en la Escritura? Bueno, el ejemplo lo podemos ver en la vida del profeta Elías. La forma como Elías identificaba a Dios Padre, cómo se relacionaba con él. Y la vida del profeta Elías, pues la podemos ver mucho en el primer libro de Reyes. Yo voy a hacer referencia a los versículos que están en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 11, donde nos narra que Elías estaba huyendo de la amenaza que pendía sobre su vida para matarlo, porque había eliminado a los profetas de Baal. Y Elías fue y se escondió en una cueva, y ahí, en ese lugar, Dios se le presentó a Elías. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 11, dice, entonces el Señor le dijo a Elías, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. O sea, lo citó el Señor, sal de esa cueva, espérame en el monte. Y Elías lo esperó en el monte y dice, Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso. Estando ahí en el monte, Elías esperando la manifestación de Dios como se le ordenó, de repente sopló un viento poderoso, algo inusual, algo sobrenatural, y dice que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. O sea, era un viento fuera de lo común. Y Elías pensó, pues es Dios el que se está manifestando porque no es algo común, es algo sobrenatural. Y dice la Escritura que el Señor no estaba en ese huracán y que tras ese viento, tras ese huracán, vino un terremoto, pero tampoco el Señor estaba en el terremoto. Y luego dice que tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego dice, vino un viento, un silbo apacible y delicado, y ahí es cuando Dios se revela a Elías. Dice, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Y entonces escuchó la voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué es lo que nos enseña el profeta Elías? Bueno, él, pues le fue dicho que fuera al monte para encontrarse con Dios. La expectativa de Elías es que Dios se iba a presentar de una manera impresionante, sobrenatural, pero aunque
pasó un huracán, aunque luego vino un terremoto y aunque luego sucedieron todas esas cosas, un fuego, dice, pues Dios no estaba ahí, sino que Dios se presenta cuando todo estaba en calma. Cuando dice esta versión de la Biblia, vino un silbo, un viento apacible y delicado. Y es ahí donde Elías se encuentra con el Señor. Entonces, esta experiencia de Elías puede ser muy útil para nosotros, para que podamos entender que aunque Dios es soberano y puede manifestarse de la forma que Él desee, nosotros siempre debemos estar atentos o para verlo en una manifestación sobrenatural o para poder percibirlo de la manera sencilla como Jesús le enseñó a Felipe. Si me ves a mí en el día a día, ya viste al Padre, como Jesús le enseñó a los israelitas. Así es que Elías nos enseña que pues no encontró a Dios en todos esos eventos sobrenaturales, sino que lo encontró ya en un viento apacible. Y también el propio Elías, cuando fue arrebatado al cielo, pues pudo encontrarse con Dios en un evento sobrenatural, porque el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2:1, pues ya nos narra que cuando Dios decidió llevarse a Elías, pues se lo llevó en medio de un torbellino, que vino un carro envuelto en llamas con caballos de fuego y Elías ascendió al cielo en ese carro. ¿Qué es lo que podemos aprender de Elías respecto a lo que Jesús estaba enseñando? Bueno, que ahora que nosotros conocemos quién es Jesús y lo podemos ver en las Escrituras, para nosotros eso es suficiente para conocer el corazón del Padre. Por eso es importante leer la Biblia, conocer más a Jesús, pedir revelación al Padre a través de su Espíritu para conocer a Jesús. Y de esa manera podemos ver al Padre. No menospreciemos eso porque tal vez nos parezca sencillo y esperemos pues esas manifestaciones que a veces se ponen de moda en la comunidad cristiana de estar haciendo señales y de todo tipo, creyendo que solo es de esa manera como podemos experimentar a Dios. Jesús pues ya nos ha dicho cómo podamos ver al Padre y de hecho el libro de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Así es que hoy, en esta época, nosotros pues no tenemos excusa, tenemos todos los elementos para buscar conocer más a Jesús y de esa manera conocer cada día más al Padre, porque al leerlo en las Escrituras no solo podemos tener ese conocimiento de la vida de Jesús, sino que es esa palabra viva, pues habla a nuestro espíritu y nos revela las cosas que Dios sabe que necesitamos para relacionarnos mejor con Él. Y prácticamente ese es el mensaje de esta tarde. El ser sensibles a lo que Jesús le dijo a Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Y mi propósito con este segmento, que inicié hace un poco más de un año, Caminando con Jesús, es ese, precisamente. El que cada día podamos seguir aprendiendo más de la vida de Jesús y por lo tanto podamos tener una mejor relación con Dios Padre al conocerlo más. Entonces, así lo dice Hebreos, en estos días finales, Dios nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de lo que Dios es. O sea, la imagen misma de lo que Dios es quiere decir, conozcamos a Jesús porque eso nos garantiza conocer el corazón del Padre. Dice que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y nosotros entonces sabemos hoy que Jesús está intercediendo por nosotros
que en este mundo el Espíritu Santo es quien nos recuerda las cosas que Jesús nos enseñó y nos abre el entendimiento a leer la Escritura. Cuando leemos acerca del ministerio de Jesucristo, y tenemos hoy en día todos los elementos para poder seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Así es que si eso le sucedió a Felipe, que no había entendido que conocer a Jesús era suficiente, si eso le pasó a los israelitas que le pidieron señales a Jesús, al no estar satisfechos con las enseñanzas de Jesús, pues eso no nos debe suceder a nosotros hoy, que ya tenemos el privilegio de conocer toda la verdad y de poder estudiar la escritura de lo que ha sucedido antes. Entonces, tengamos siempre el corazón dispuesto para escuchar a Dios en las cosas sencillas que nos enseña Jesús, en las cosas sencillas que vemos en la creación de Dios. Cada día que nos levantamos, si vemos los cielos, vemos la naturaleza, los animalitos que Dios creó, pues muchas veces a través de ver la creación de Dios, tenemos la revelación de quién es Dios. Y desde luego, si leemos quién es Jesús y cada día conocemos más de Él, pues más conocemos de quién es el Padre y de esa manera lo podemos ver. Así que nunca perdamos de vista el estar conociendo más de Jesús. Podríamos decir, bueno, es que ya leí los evangelios, he leído algunos libros acerca de Jesús y creo que ya conozco lo suficiente. Yo les animo a que sigamos buscando más revelación acerca de quién es Jesús y precisamente mi intención para finalizar el segmento de hoy y voy a continuar en la siguiente semana es conocer más a Jesús como Hijo de Dios, ver algunos detalles con más detenimiento de la vida de Jesús para que de esa manera pues conozcamos más al Padre. Al conocer a Jesús como el Hijo de Dios, pues nos hará probablemente reafirmar lo que ya sabemos o contestarnos algunas preguntas que nos hemos hecho y que no hemos tenido respuesta. Por ejemplo, a veces podemos contestar de una manera rápida o sencilla. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué Jesús habitó con nosotros? ¿Cuál fue su propósito de despojarse de su divinidad y de venir con nosotros? Pues todo ello ya lo hemos visto a la luz de la palabra, pero mi propósito va a ser que lo podamos repasar con más detalle, pues de esa manera para conocer más a Jesús y saber cuál es la obra que vino a hacer a nuestro favor. En el principio Dios creó al hombre porque tenía la intención de disfrutar de una relación íntima con el hombre, le dio una esposa, les pidió que formaran una familia y nosotros sabemos que tenemos un Dios de generaciones y ese propósito inicial de Dios era tener esa relación cercana, estrecha con su hijo Adán, con su creación, con Eva y con su descendencia. Y para ello, pues podemos ver en el principio, en Génesis, cómo Dios con todo cuidado, pues ordenó la tierra y los puso en un lugar muy privilegiado, en un lugar muy especial, en el huerto de Edén. Y podemos ver el corazón del Padre con tanto amor desde el principio que creó al hombre, cómo preparó todo para poder tener esa intimidad, esa relación con Él. Y ese propósito inicial, pues sabemos que se vio afectado por el enemigo de Dios y también por la decisión de Eva y de Adán de pues desobedecer lo que Dios les había pedido que obedecieran. Se presenta Satanás al principio tentando a Adán y a Eva y les hace caer en desobediencia y pecan al comer del fruto que se les había prohibido que no comieran. Y ahí es donde el propósito inicial, el propósito de amor de Dios se rompe y desde ese mismo momento el plan de salvación de Dios
empieza a funcionar con Jesús, con Jesucristo mismo. Ahí es donde se dice la primera profecía acerca de Jesús, de que de la descendencia de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente y que la serpiente le heriría a él en el talón. Y desde ese primer momento, donde el plan original de Dios se vio desviado por esa decisión de Adán y Eva y por esa tentación del diablo, desde ese mismo momento ya podemos ver a Jesucristo intercediendo en nuestro favor, porque la profecía declara que Él es quien iba a redimirnos, a restituir lo que se perdió en ese momento y a reconciliarnos con Dios Padre. Así es que mi propósito con el que estoy cerrando el segmento de hoy, que le he llamado Jesús nos revela al Padre, es terminar invitándolos para que en la siguiente semana podamos ver un poco más la vida de Jesús, conocer al Hijo de Dios, cómo es que desde el principio se determinó ese plan de salvación donde Jesús ya estaba considerando entregarse a sí mismo, despojarse de su divinidad para venir a salvarnos. Y entonces, de esa manera, pues conoceremos muchos más detalles de Jesús, lo cual nos permitirá tener mayor revelación del Padre. Pues muchas gracias a quienes nos han seguido en esta tarde y a quienes van a ver este video posteriormente. Yo espero que Dios siempre se siga revelando sus vidas a través de la persona de Jesús y que nunca tengamos suficiente de Jesús, y que siempre estemos buscando conocerle más y estudiar más acerca de él en las Escrituras. Pues hasta aquí llego en esta tarde. Con el favor de Dios nos vemos en la siguiente semana. Que la pasen bien y que estén bien por allá en casa. Muchas gracias.